Esta mesa, como ustedes saben, tiene como tema el cuerpo en psicoanálisis. Vamos a escuchar tres trabajos. Acabamos de hacer una inversión en el orden para no atrasarnos más. Vamos a comenzar entonces a escuchar a Daniel Molina de la Universidad de Antioquia. Su trabajo se titula Cuerpo y goce en la contemporaneidad a propósito de la práctica del ciclista profesional. Entonces, como saben, cada uno tendrá 20 minutos y luego tendremos un espacio para un debate. Entonces, Dani, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a los presentes. Voy entonces a comenzar lo que les preparé para el día de hoy. Me gustaría empezar agradeciendo a mi asesora, Juliana Bueno, por su dedicación y confianza, por la agudeza siempre para fijarse en los divinos detalles, por acompañarme en esta travesía. A partir del siguiente escrito pretendo lo siguiente. Primero, situar de manera breve y precisa, en la medida de lo posible, las coordenadas fundamentales bajo las cuales se soporta la investigación en curso. Segundo, hablar de manera general sobre el trabajo que ha comprendido este semestre, puntualizando en algunos avances y hallazgos en relación al trabajo actual, particularmente en las entrevistas y su análisis. En primer lugar, la presente investigación parte del interés por indagar en función de lo que se juega subjetivamente en un sujeto que practica ciclismo profesional, fundamentalmente su relación con la experiencia de dolor que vive en su cuerpo. En ese sentido, fue sorprendente encontrarse con que no había ninguna referencia al respecto que desde el campo teórico del psicoanálisis se ocupara de este fenómeno. De esta manera, me aproximé en los antecedentes a las relaciones que se establecen entre dolor y psicoanálisis, junto con dolor y deporte. Por parte de la primera, me encontré con trabajos que, aunque se sirven del psicoanálisis, no se centran en un deporte en particular y articulan este campo teórico de manera distinta según el fenómeno e interés investigativo de cada uno. Por parte de la segunda, se ilustra que la relación entre el deporte y el dolor se ha abordado desde los campos de la medicina, las ciencias del deporte, la fisioterapia, la filosofía, la antropología, entre otras, teniendo como factor común que el dolor es inherente al deporte, ya sea en forma de lesión, percepción de esfuerzo, exigencia, etc. Sin embargo, en todas estas perspectivas teóricas se excluye al sujeto, no se tiene en cuenta, se deja de lado, razón por la cual sigue siendo pertinente la presente investigación. Estos elementos entonces me permitieron articular un problema partiendo de lo que los entes institucionales proponen sobre la actividad física en forma de bondades. En este caso, la OMS la define como el movimiento corporal a partir del cual se consume energía. Según este ente, todas las personas pueden disfrutarla y practicarla, tanto de manera moderada como intensa. Y en toda su argumentación postula, defiende y promueve la idea de que la actividad física es beneficiosa para la salud y el bienestar. Entre las actividades físicas que recomienda esta organización se encuentra montar en bicicleta. Tanto es así que la Asamblea de las Naciones Unidas desde 2018 ha decretado el 3 de junio como Día Mundial de la Bicicleta, aludiendo también a sus infinitas bondades. De este modo, todo ello ha configurado un ideal que se ve expresado en este boom ciclístico: aumento de ciclovías en todo el mundo, aumento en los practicantes, aumento en las ventas de bicicletas y accesorios y un largo etcétera. Es más, basta ver las más de 12.000 personas que participaron recientemente en un gran fondo realizado en Medellín para comprender un poco las dimensiones de la expansión de este fenómeno.
Sin embargo, lo problemático aparece con la revelación de que tales bondades que promueve el ideal social no son del todo ciertas. Todo se torna oscuro cuando se pasa de la actividad de montar en bicicleta a practicar ciclismo como deporte, ya sea recreativo, amateur o profesional. Esta modalidad de actividad crea unas coordenadas muy alejadas del bienestar y la salud, al menos como se concibe socialmente. El escenario del ciclismo es un escenario que implica disciplina, preparación, resistencia, capacidad de llevar el cuerpo a un cierto nivel de esfuerzo, entre otros. Como dirá Wout van Aert, ciclista profesional del Visma Bike, abro cita, todos están bien entrenados y bien preparados hoy día, pero soportar el dolor debe ser uno de los mayores talentos que necesitas como ciclista profesional. Por suerte, me gusta hacerme daño. Cierro cita. Dicho que da cuenta que más allá de lo lúdico, lo deportivo y el ideal de salud que la moral social intenta perseguir, este deporte requiere, por parte de algunos sujetos, un gusto por hacerse daño como condición para poder rendir deportivamente. En este escenario es donde el psicoanálisis tiene lugar como método de investigación y soporte teórico, siendo posible pesquisar algo en relación a esta elección por hacerse daño de algunos ciclistas profesionales. En función de ello, la pregunta que orienta la presente investigación es: ¿cuáles son las causas subjetivas que empujan al goce del cuerpo en la práctica de algunos ciclistas profesionales de la actualidad? Para aproximarse a una posible respuesta, el objetivo general plantea justamente analizar estas posibles causas subjetivas que empujan al goce del cuerpo en la práctica de algunos ciclistas profesionales. Para ello, la idea ha sido desde los objetivos específicos desarrollar los conceptos de goce y cuerpo en función de la pregunta de investigación, así como examinar los ideales sociales junto con la posible incidencia del superyo en el empuje al gozar del cuerpo de algunos ciclistas profesionales. Y, finalmente, se pretende identificar la relación que tiene con el dolor un grupo de ciclistas profesionales a entrevistar. En ese sentido, la metodología adoptada es de corte psicoanalítico. En principio, no sabiendo con qué me iba a encontrar, planteé en el proyecto una serie de coordenadas fundamentales para acercarme al fenómeno desde las entrevistas, a saber, la posición del investigador en ellas, el tipo de escucha que se iba a utilizar, una matriz de preguntas semiestructuradas, entre otras. Sin embargo, más allá de la estructura, fue interesante ver cómo durante las entrevistas este tipo de escucha permitió la emergencia de algo del decir de los sujetos entrevistados y cuál espacio analítico no se preguntó desde un paso a paso o un checklist, sino en función siempre de la pregunta y lo que señalaba el ciclista. Se iba tejiendo una red que daba elementos para el posterior análisis de las mismas. Es así que el trabajo de este semestre ha sido completar y nutrir el marco conceptual junto con la realización de entrevistas a ciclistas profesionales. En cuanto a estas últimas, ha sido sumamente enriquecedor poder investigar desde esta perspectiva y permitir que el otro diga, señale, se permita decir y decirse cosas. Ha sido sumamente interesante ver cómo, si bien no es una terapia analítica, escuchar de esta manera, contando con un sujeto, con el respeto y la dignidad por la palabra del otro, no se resume simplemente a un espacio de consultorio, sino que tiene diferentes alcances, en este caso, la investigación. A continuación, les compartiré un poco del análisis que se ha alcanzado de uno de 4 ciclistas entrevistados hasta el momento, y algunos elementos en común y en diferencia con los demás. Esto responde al tercer objetivo específico mencionado anteriormente. El hombre pálida
Es un ciclista profesional el cual lleva aproximadamente 30 años dedicado a su actividad. En sus inicios, a la edad de 9 años, comenzó a practicar bicicross. Según él, abro cita, porque vengo de familia ciclística. Desde que tenía 9 años empecé con el bicicross. Empecé siendo bicicrossista porque me gustaba esa adrenalina, sentir ese vértigo. Cierro cita. Sin embargo, el paso por esta disciplina no duró mucho, ya que a la edad de 10 años se pasó al ciclismo de ruta. Si bien responder a la pasión y tradición familiar lo ha acompañado durante todo su proceso, hubo otro factor que propició este cambio y sostenimiento de una modalidad a otra, a saber que ese vértigo y adrenalina ofrecidos por el bicicross no eran suficientes. En sus palabras, dice que, abro cita, esa sensación y ese cambio de adrenalina que tiene el bicicross, cambiarlo por la sensación del esfuerzo, ya no tanta adrenalina, sino que llevar como tu cuerpo a más límite. Ya pasé a esa tónica de yo quiero exprimir más mi cuerpo, quiero esa sensación de aguante. Cierro cita. En ese sentido, se podría hipotetizar que dicha lección marca las coordenadas de una forma de gozar del cuerpo, una satisfacción que se produce en exprimir más su cuerpo, en llevarlo a más límite constantemente. Ya no eran los esfuerzos cortos del bicicross, sino el sufrimiento que experimentaba al realizar esta modalidad del ciclismo, la cual le exigía más resistencia, le implicaba literalmente dejarlo todo y justo ahí es donde se encuentra en W la dimensión del gusto. Según él, abro cita, sí, eso viene como desde muy pequeñito, pues desde cuando yo te contaba que quería sentir ya como más, no tanta adrenalina como en el bicicross, sino ya un poco más de sufrimiento. Yo creo que eso es lo que lo hace a uno ser ciclista o lo hace a uno hacer algún deporte de alta resistencia, como sentir ese gusto por llevar tu cuerpo al límite y sentir que, jue madre, quiero meterle más, pero no me da. Pero eso es un gustico que se trae ahí. O como dirá Lacan en Psicoanálisis y Medicina, abro cita, lo que yo llamo goce en el sentido en que el cuerpo se experimenta es siempre en el orden de la tensión, del forzamiento, del gasto, incluso de la hazaña. Incontestablemente hay goce donde empieza a aparecer el dolor. Cierro cita. Dato curioso es que el hombre pálida también tiene una relación con el arte y aunque en diferentes momentos de la vida ha podido elegir esa vía para hacer con su pulsión, siempre prevalece la elección por este gustico. De hecho, como él lo menciona, entre otras cosas, es esto condición para ser ciclista, es lo que lo hace serlo, poder hacer con su cuerpo de esta manera, poder sufrir y gozar sin que esto represente división o cuestionamiento alguno, sino, al contrario, reconocimiento y exaltación. Otro elemento importante que aparece en su decir es la manera en que nombrar lo real del cuerpo que se manifiesta como consecuencia de este llevar su cuerpo a más límite, que es justamente al parecer de lo que se goza. Llegar de colada, aguasaleado, con los ojos hundidos, gusto por el dolor, llegar vuelto a nada, hacen parte de un conjunto de significaciones que se podrían encerrar en lo que él llama la pálida. En sus palabras, abro cita, la pálida es cuando vos estás mareado, ya empiezas a ver borroso, ya no es tanto de hambre, sino falta de oxígeno. Es pálida de esfuerzo, de que no te da más. Cierro cita. Sin embargo, a pesar de estas señales, de esto que aparece, él da más. O como él refiere, abro cita, yo tengo que acoplarme a ese sufrimiento, tengo que enamorarme de ese sufrimiento, porque esto es lo que me va a hacer ser competitivo, me va a hacer estar a la altura de todos los ciclistas
y de la élite de ahora. Cierro cita. Al parecer, esto marca una posición frente a su quehacer profesional, y por más antiintuitivo e inconexo que parezca, hay allí una satisfacción en el dolor, un placer en este sufrimiento, un enamorarse del sufrimiento que le permite mantenerse en la élite profesional a sus casi 40 años de edad y con buenos resultados a nivel deportivo. Hasta aquí algo breve en relación al hombre pálida. Quisiera ir mencionando algunos hallazgos que trabajaré en otro momento y son los siguientes. Primero, hasta ahora no se ha podido ver, perdón, hasta ahora se ha podido ver que los ciclistas entrevistados ingresaron de manera distinta al ciclismo, uno por una cuestión familiar, otro por hacer con la soledad, otro por casualidad y uno más por hobby. Sin embargo, todos, hasta ahora, llegan a referir esta relación con el sufrimiento, algunos con palabras, un gustico, un rayón, amor por el dolor, entre otros, otros con algunas dificultades para lograr ubicar esa satisfacción paradójica. Segundo, es curioso que todos los entrevistados tengan un saber técnico de cómo funciona su cuerpo y del límite que infringen para practicar este deporte. 3 de ellos son entrenadores. Uno tiene conocimiento suficiente para saber que está yendo más allá de su límite. Este límite, en términos orgánicos, es lo que Steve Chainel señala que es la zona roja. Según él, la zona roja, abro cita, la zona roja es simple, son todas las señales que tu cuerpo te envía para que te detengas, te quema, te falta el aire, el cerebro te pide parar. Hay que ser capaz de ir más allá de todas las señales que tu cuerpo te envía. Te duele la cabeza, te duele el cuello, también hay dolor psicológico y mental. Cierro cita. Es decir, todos tienen un saber teórico y técnico que les indica que esa actividad comienza a tornarse peligrosa, insoportable e inviable. Sin embargo, ese saber no limita, no divide, no cuestiona, no genera reflexión. Más bien, pareciera les sirve como apoyo en la comprensión de cómo sacarle provecho a dicha transgresión en función de sus objetivos deportivos y, si se quiere, subjetivos. De esta manera, finalizo lo que les quería presentar el día de hoy. Espero haber alcanzado algo de lo acordado inicialmente, una aproximación general de esta investigación junto con la elucidación del trabajo que ha comprendido este semestre, puntualizando en algunos avances en relación a las entrevistas. Les agradezco su atención y los aportes que puedan propiciar a esta investigación. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Damos entonces ahora la palabra a Ana Victoria Delgado de la Universidad de San Buenaventura. Su trabajo se titula Del gusto cómo vivir al disgusto de existir. Una reflexión de intervención clínica en el tratamiento de la obesidad. Ana Victoria, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y te cedo la palabra entonces. Dale.
Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Victoria Delgado. A continuación, pues les comparto un poco de el trabajo realizado alrededor de un programa de obesidad en un hospital público de la ciudad de Cali. Bueno, el título que he elegido para mi trabajo se llama Del gusto por existir al disgusto de existir. Bueno, entonces el concepto de obesidad o la obesidad como una realidad dentro de la fisiología del ser humano es algo que nos ha acompañado desde el inicio de los tiempos. Sin embargo, la comprensión de la misma, el abordaje que se ha tenido sobre esta condición física ha variado de acuerdo al sesgay de la época o al pensamiento pues de la época. Vigarello en su libro La historia de la obesidad hace un amplio abordaje sobre la historia de obesidad y pues para efectos de la presentación voy a tomar como tres momentos importantes. El primero es la edad antigua, donde retoma, por ejemplo, el pensamiento de los pitagóricos, donde abordan la obesidad no solamente, o la abordan más que todo es en relación al exceso de la alimentación. En la medida en que al ser un exceso, este exceso tiende a corromper el cuerpo y por tanto obtura la mente, afecta el alma y digamos la capacidad del sujeto de pensar y razonar sobre ese cuerpo. Posteriormente, en la Edad Media, la gordura hace un viraje en esa relación física donde es entendida como un cuerpo que simboliza opulencia, vigor, poder, fuerza, ya que en ese momento, por ejemplo, los reyes eran los que tenían las formas adquisitivas para darse grandes banquetes. Y esto genera un contraste, por ejemplo, con lo que pasa a nivel social, porque la clase menos favorecida era aquella que sufría de hambrunas, enfermedades y demás. Esta situación, digamos, que hace que en ese tiempo la iglesia intervenga en estas, ¿cómo se dice? Estos descontentos sociales y propone la creación de los 7 pecados capitales. Dentro de esos 7 pecados capitales está la gula y esta se ve como un pecado y por tanto los seres humanos deben hacer una serie de prácticas de inhibición en cuanto a alimentos, cambios en sus formas de alimentación, actividades físicas que generen pues una emancipación del sujeto y que le permita de alguna otra forma pues no caer en pecado. Y siguiendo un poco esa línea, ya no desde la parte religiosa a nivel pues el discurso biomédico actual, se puede ver que, digamos que la propuesta de tratamiento hacia la obesidad es un poco similar, si no es que igual, que es la abstención de cierto tipo de alimentos, cambio en la rutina, horarios de comidas, realizar actividad física y pues digamos que desde la biomedicina se ve la obesidad más como un problema de la conducta de la alimentación. Sobre esto Foucault habla de los regímenes. Entonces dice que esta es una forma en la que se asemeja la existencia y permite fijar un conjunto de reglas para la conducta. El régimen es todo un arte para vivir, es decir, es un discurso que permite al sujeto alienarse a una forma de vida donde no necesariamente se encuentra implicado subjetivamente, lo cual nos orienta en dirección contraria a lo que nos ha enseñado lo que se nos ha enseñado desde el psicoanálisis, donde la palabra del sujeto dentro de su propia biografía es lo que permite a éste asumir una realidad subjetiva de su propio deseo. Actualmente, el término de obesidad a nivel psicopatológico no hay un diagnóstico como tal en el área de salud mental alrededor de esta problemática. ¿Sí? Digamos que se tiende a diagnosticar como trastornos alimentarios o de la ingestión del alimento. Y más bien se ha tratado la obesidad desde una terminología médica, como
donde aparece como una patología del cuerpo y cuyo diagnóstico está centrado en un factor cuantitativo relacionado con el peso y la talla de la persona. Entonces, al haber una creciente en este fenómeno del sobrepeso a nivel mundial, se hace un llamado desde la medicina a la implicación de la psicología en el entendimiento de este tipo, en este fenómeno, entendiendo o se logra dilucidar desde la medicina que hay factores emocionales que terminan influyendo un poco en esta problemática. Y ahí es donde se da como la entrada o el pedido más bien de la aparición de la psicología en esta área. Para contextualizar un poco, en Colombia, pues la salud va orientada mucho por las guías y las RIAs de práctica que propone el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud se acoge a, digamos, los planteamientos o necesidades que también nos plantea a nivel mundial la OMS. Dentro de eso, la OMS le dice a Colombia, bueno, hay una problemática creciente que tiene que ver con la obesidad y pues ustedes como pues país tienen que generar reglamentaciones que permitan que pues que se trabaje este fenómeno. Entonces, a raíz de eso están las guías y las prácticas clínicas, y cada IPS, hospital y clínica debe asumir un poco este programa de estas guías e implementar esta situación. Entonces, actualmente en Colombia se viene regulado por la ley 1355 del 2019, el decreto 2055 de 2009 y más específicamente en la población infantil con la resolución 2465 del 2016. Y ahí es donde llega el programa de obesidad del Hospital Departamental del Valle. Yo hago mi práctica clínica en el área de consulta externa. Y en esta área, pues en la consulta externa se hace atención ambulatoria. Según lo programado, los controles son cada mes, cada 3 y cada 6 meses. Dentro del dispositivo en el que me encuentro, yo voy una vez a la semana y hay otras 2 psicólogas practicantes de pregrado. Está la psicóloga de planta y hay una compañera que también está en el programa de obesidad, siendo un total de 5 personas para atender el programa. Sin embargo, cada una al ir en un día diferente, digamos que en términos de tratamiento no se puede hacer continuidad a estos controles médicos. Dentro de este programa, quien digamos, logra compactar una serie de valoraciones, es el médico internista, y digamos que dentro del programa se ve nutrición, psicología, medicina interna, medicina familiar, endocrinología, reumatología, y digamos que dentro de este tratamiento de la obesidad, particularmente pacientes con obesidad tipo 3, que es la obesidad que implica un índice de masa corporal mayor a 40, que tiende a ser de 100 kilogramos para arriba, es donde se propone como tratamiento la realización de la cirugía bariátrica. Hay diferentes formas de realización de cirugía bariátrica, está la manga gástrica, el balón, el bypass, siendo el bypass como el corte en cuanto al órgano pues más significativo dentro de los procedimientos. Dentro de este programa y de lo estipulado por el Ministerio de Salud, es bastante borroso el lugar del psicólogo, y digamos que en términos generales el pedido que se hace va en 2 direcciones. Por un lado, para que el psicólogo oriente la adherencia al tratamiento de los pacientes, es decir, vigilar que los pacientes coman bien, hagan ejercicio, tengan hábitos saludables, etcétera. Y por otra parte es pues lograr como identificar si hay algún factor familiar, personal y demás que
que digamos influya en el sostenimiento de esta obesidad. También hay un pedido particularmente con los pacientes de cirugía bariátrica y es que se pone al psicólogo paradójicamente en un lugar de poder sin poder, porque se le pide que dé un aval para poder para que la persona pueda realizarse este procedimiento, ¿sí? Y para este aval, dentro del programa solo puedes tener 2 sesiones, ¿sí? Ya más o menos ustedes se van dimensionando el pedido y las condiciones en las que se da este pedido sobre el cuerpo de otro sujeto. Bueno, siendo así, dentro de la práctica clínica emergen inquietudes y preguntas sobre cuál es el lugar del psicólogo con orientación psicoanalítica dentro de este dispositivo. ¿Es el dispositivo tal y como está planteado un lugar real para la escucha e intervención clínica? ¿Cuál es la demanda que se da al psicólogo por parte del sujeto y del programa? ¿Cuáles son los límites y alcances de la intervención por parte del psicólogo clínico en este dispositivo? Y finalmente, ¿qué posibilidades reales de atención desde la escucha psicoanalítica se puede brindar en este programa? Es por esto que me planteo como objetivo general identificar el lugar del psicólogo clínico con orientación psicoanalítica, entendiendo sus límites y alcances, así como puntualizar unos ejes indispensables a observar en el paciente obeso en primeras consultas, que posibilite direccionar un diagnóstico y un tratamiento que permita al sujeto movilizarse alrededor de la responsabilidad subjetiva de su voz. Para esto, yo tomo los planteamientos de Cosenza, que es un autor que ha trabajado mucho en esto de trastornos alimentarios, y Cosenza logra como definir un poco los nudos sintomáticos de la obesidad en 3 ejes. Uno es la obesidad como una patología de la oralidad, 2 como una patología de la relación con el otro, y 3 una patología del cuerpo en sus 3 registros. Yo tomo esto para tomarlos como categorías de análisis y agrego el contexto sociocultural, ya les explicaré por ejemplo. Bueno, con el fin de ilustrar la complejidad del rol del psicólogo y la demanda implícita por parte de estos programas y el consultante mismo, presento a continuación una viñeta clínica. Carol, una mujer de 36 años que vive en zona rural, pesa 156 kilos y mide 1,78 metros. Es ama de casa, vive con pareja, tiene 2 hijos de 13 y 9 años, quienes viven con tía cerca de casa. Carol nombra a los padres de sus hijos como personas de quienes no estuvo enamorada y desconoce cómo fue que se vinculó en esas relaciones. Al padre de su hija menor, abro comillas, lo aborreció, cierro comillas, tras el embarazo. Por lo cual se va a vivir con abuela materna, quien es la persona que asume su crianza y posteriormente la crianza de sus hijos hasta que fallece. Abro comillas, fue la única persona que me dio afecto, cierro comillas. Sobre su obesidad, identifica que inicia después del embarazo de su primer hijo. Hace 9 años estaba en proceso para la cirugía bariátrica, pero se entera de su segundo embarazo y suspende el proceso. Sobre alimentación, expresa que se presenta una alternancia entre periodos de inapetencia y atrancones. Ha presentado cuadros depresivos desde temprana edad con un intento de suicidio a sus 24 años y un segundo intento que no logra consumar. Asocia su depresión con sentimientos de enojo hacia la madre. Ella dice, mi mamá me regaló y mi papá, eso no sirve. Como detonante de su intento suicida, expresa una discusión con su madre, donde madre no reconoce el abandono o responsabilidad en su crianza. Durante su hospitalización se sostiene gracias al cuidado de un compañero de cuarto, quien también encuentra un lugar alimentándola. Era él quien se encargaba de que ella se bañara, se vistiera, comiera, etc. Pero al ser dado de alta este compañero, tiene una nueva crisis y se reabren las heridas. Ella identifica que las palabras de una enfermera fueron las que le ayudaron a recuperarse en ese momento. Relata
que años después, en una segunda ocasión, mientras se veía al espejo, nuevamente piensa en tomarse, abro comillas, un remedio para ratas, cierro comillas. Alega estar triste por no ver a sus padres como una figura de apoyo, además del fallecimiento de su abuela 2 años atrás. Agrega que al ver el reflejo de su hija menor decidió no hacerlo. Con temor, en un encuentro familiar en el que su padre estaba presente, les manifiesta su preocupación por el retorno de sus pensamientos de muerte. A lo cual su padre responde, si te hubieras mejor tirado un carro y así sí te matas. A continuación, uno de sus familiares agrega, si ella se tira al carro, si ella se tira, daña el carro, generando así risas entre los asistentes. Ella dice, ahí fue cuando me di cuenta qué tan pesada estoy y ni así puedo matarme. Manifiesta que al darse cuenta de esto, ella decide iniciar nuevamente proceso para la realización de cirugía bariátrica. El lugar del alimento y lo oral. Desde el inicio, el psicoanálisis y sus diferentes orientaciones teóricas han marcado la importancia y lo estructurante que es en la vida psíquica del niño lo oral. Sobre este punto, Freud, en trabajos como Pulsión y sus destinos, Introducción al narcisismo, duelo y melancolía, nos muestra cómo la oralidad inicialmente apuntalada en una función de supervivencia con la entrada del otro nutricio permite al bebé entretejer una relación entre la función de supervivencia y el recubrimiento del oral como zona erógena en el niño. También Freud nos logra mostrar cómo en esa relación corporal autoerótica entre la ausencia y la presencia de la figura nutricia que llena y a su vez angustia con esa dada presencia y ausencia. Contribuye poco a poco a la noción de imagen corporal inicialmente percibida como inánime, como la imagen de la madre. Lacan, por su parte, nos permite ampliar este proceso de individuación en lo que él denomina el estadio del espejo, en donde tras una suerte de movimientos inconscientes, el niño logra comprender una diferenciación con el otro, su imagen y su cuerpo real. Retomando el caso de Carol, se puede observar lo traumático de la temprana separación de su madre, donde en dicha relación Carol es vivida como desecho, en la medida en que es dejada al cuidado de su abuela. A ella logra ver el no deseo de su madre. Su relación de goce con la comida aparece como un posible camino resolutivo ante esta pérdida. Podríamos pensar que la comida le permite compensar aquello que no ha tenido a nivel simbólico, el alimento como signo de amor. Ha nombrado el veneno como remedio y que en ese reflejo se identifica con un animal que es conocido por comer de todo, en especial los desechos, aquello que nos sirve. En otras palabras, no hay una construcción simbólica alrededor del alimento bueno y el alimento malo. Por otra parte, ella logra identificar que es después del parto de sus hijos donde empieza a subir de peso. El parto representa una separación en lo real de estos hijos. En esta escena también podemos ver la relación con la comida como una forma de negación frente a la pérdida a través de la incorporación. El lugar del cuerpo. El cuerpo de Carol aparece en un discurso como un cuerpo enajenado, no simbolizado y donde hasta el momento el desborde de la pulsión oral ha funcionado como tapón para la angustia, que emerge al cuestionamiento del mismo. El embarazo es un momento donde la mujer experimenta una crisis narcisista inconsciente y mientras está en embarazo existe esta fantasía donde la mujer se vive llena o completa. Sin embargo, es la pérdida de esta sensación de completud a nivel de lo real e imaginario que en algunos, al parecer, desencadena reacciones sintomáticas frente al real de la pérdida y el cambio de estatuto con relación a ese hijo a su función materna y a su propio cuerpo. Ella ha construido un cuerpo como un cuerpo deshecho, siendo así el desecho de la madre, pero también un cuerpo que está deshecho. Bueno, la relación con el otro. La relación con la madre, la separación de esta y la identificación imaginaria del no deseo de ella, a mi parecer ubica a Caro más del lado de la melancolía,
ya que cuando ella experimenta las separaciones de su madre, abuela y compañero, en este caso de los hijos, la división se genera en ella una separación física, encontramos lo que se produce no es una pérdida del objeto, sino una pérdida del yo. Es precisamente frente a la imposibilidad de asumir la separación del otro que éste se incorpora a través del alimento y al no haber separación, el sujeto se aliena a la demanda del otro. Se orienta por un llamado constante al otro, donde la presencia de éste es estabilizadora, en tanto la demanda de éste se convierte en suya, es decir, una identificación especular con el otro. Ocuparse de la demanda del otro implica evadir su propio deseo y cuando la angustia como deseo emerge, este es obturado por el objeto comida. En otras palabras, se busca de forma inconsciente evadir la castración. Sobre esto Cosenza refiere: el otro al que responde es el otro de la demanda, mientras que el otro que rechazan es el otro del deseo. Bueno, este lo paso rápidamente, toco el tema de lo sociocultural porque como les mencioné, estas mujeres o estas pacientes vienen de un contexto de una vida rural y a mí me llama mucho la atención, si bien los que pues van al campo, el campo se ha regido por ciertas estéticas, era normal ver personas con sobrepeso, pero sí llama la atención cómo ha llegado la obesidad mórbida a espacios donde se ha trabajado el alimento desde lo natural, donde se ha trabajado un elemento pues del trabajo físico, y pues esto nos lleva también a pensarnos todo este proceso pues del consumismo en el que pues actualmente estamos en medio. Para cerrar, finalmente para responder a la demanda de cuál es el lugar del psicólogo en este dispositivo, pensaría que va más orientado al establecimiento de un primer diagnóstico diferencial que permite orientar e identificar en un primer tiempo de qué sufre el sujeto obeso. Para el psicoanálisis, la clínica se da bajo transferencia y es la transferencia la que nos puede revelar algo de la estructura. Sin embargo, en este tipo de dispositivos pensado en cortas sesiones es un punto limitante a la hora de hablar de tratamiento. Sin embargo, como lo vimos a través del caso, es importante estar atentos a la demanda que nos refieren los pacientes, en tanto nuestra palabra puede ser un elemento que termine siendo alienante para el otro. En ese orden de ideas, resulta contradictorio que teniendo en cuenta que una de las principales problemáticas de la obesidad tiene que ver con la alienación a la demanda del otro, sea precisamente estos programas quienes demanden al psicólogo ocupar un lugar de poder donde demande al sujeto alimentarse bien y, parafraseando a Foucault, fungir como policía de la alimentación. Es ahí donde el rol del analista debe diferir de los demás discursos interdisciplinarios que competen en este tipo de programas. Si bien es importante un diálogo con otras disciplinas, el rol del psicólogo va más allá de simplemente verificar la conducta del sujeto. Así pues, considero que este rol tiene que ver con la escucha del malestar consciente o inconsciente que permita al sujeto generar movilizaciones y preguntas sobre su propio deseo y el lugar del síntoma en su vida. Caro nos ilustra cómo este cuerpo deshecho hasta el momento le ha servido como punto de anudamiento. Es probable que se ponga en relieve su depresión y en el peor de los casos, si este cuerpo que sirve como contención no está, pueda producir nuevamente un pasaje al acto. Es paradójico que hablemos de un cuerpo deshecho en un dispositivo médico deshecho, fragmentado y donde cada una de sus partes actúan de forma aislada y se cuestiona la integridad del cuerpo del programa mismo. Por lo cual considero de suma importancia el trabajo interdisciplinar que implique el diálogo directo entre los actores profesionales. Pues, es importante para finalizar no solo situarnos en el lugar de la demanda del otro, en este caso el programa de obesidad, hacia el paciente obeso, sino también hacia la demanda que hay por parte del otro hacia el profesional mismo, ya que de caer en la tentación fantasmática de la demanda del otro, el sujeto pasaría a ser ahora nuestro objeto de demanda, entrando así en una repetición de la fantasmática de la obesidad. En ese orden de ideas, a diferencia del modelo médico que propone un tratamiento del cuerpo de lo real por lo real, es importante desde psicoanálisis impulsar un trabajo del cuerpo orientado a una interpretación que permita lo simbólico y lo imaginario de este cuerpo para hacerse a este cuerpo.
recordando lo que nos decía Lacan, no se es un cuerpo, sino que se tiene un cuerpo. Gracias. Ana Victoria, muchas gracias por tu trabajo. Damos paso entonces al último trabajo de la mesa. Está a cargo de Felipe Bravo de la Universidad Nacional, cuyo título es Lo catastrófico en la hospitalización del niño en el trasplante de médula ósea. Listo. Buenos días. Bueno, como el tiempo apremia, entonces voy a iniciar, preparé un texto, entonces esto fue más o menos lo que escribí. En el mundo de la medicina, el trasplante de médula ósea es uno de los procedimientos más complejos y arriesgados. No solo implica una intervención física de gran magnitud, sino también una serie de desafíos emocionales y psíquicos para los pacientes y sus familias. Pero, ¿cómo se vive este proceso desde la perspectiva de quienes atraviesan esta experiencia? Para comprender el impacto profundo que tiene la hospitalización en niños que requieren de un trasplante de médula ósea, es esencial reflexionar sobre las complejas dinámicas entre la hospitalidad que se ofrece en el entorno hospitalario, las condiciones impuestas por el tratamiento y la catástrofe que supone enfrentarse al real de la enfermedad y sus consecuencias. La demanda social, médica y familiar en torno a la salud de los niños enfermos plantea preguntas profundas sobre la vida, la muerte y la identidad. En muchas ocasiones, el niño enfermo se ve atrapado entre la exigencia de vivir a toda costa y la necesidad de expresar, a través del sufrimiento, lo que el cuerpo y el inconsciente no logran transmitir de otra forma. Listo. Primero, lo catastrófico. Abro comillas. Amo los atardeceres, pues en ellos compruebo que los finales también pueden ser bonitos. Cierro comillas. Catastrófico, definido por la RAE, es un suceso infausto que trae desgracia y causa tristeza, dolor o sufrimiento moral, que altera gravemente el orden del regular de las cosas. Pero no es simple una palabra o expresión coloquial con una definición de la RAE, ha de considerarse como un significante. En sus orígenes, este término deriva del griego antiguo katasphon, que, a su vez, procede de la unión de los vocablos kata, en contra, y spon, volverse, del cual se permite un primer acercamiento. Catástrofe es volverse en contra, es un giro inesperado, es un giro al menos de 90 grados, un cambio de dirección, un evento que no se veía venir. El teatro se sirvió de la unión de dichos vocablos para designar en sus obras el momento en que de un acontecimiento funesto o decisivo que marca el desenlace de una historia, como lo puede ser un accidente de gran proporción, un imprevisto inevitable, un giro en la trama, un momento inesperado que determina un final, ya sea feliz, desgraciado, bueno o malo. Entonces, es importante recordar esto, la catástrofe es un final, independiente de lo positivo o negativo, es el final de una historia. Abro comillas, una historia que termina de forma abrupta y decepcionante huele a catástrofe, aunque el desenlace sea deseado. ¿Y qué sucede cuando algo termina? Que lo que estaba de pie cae. Así, catástrofe también alude a colapso, caída y fracaso que genera una alteración. Pensarlo en las mencionadas predicciones del fin del mundo sirve para hacerse una idea. En ellas, los edificios se derrumbarán, los árboles caerán, los glaciares se derretirán, caducará la vida y las injusticias de la misma, según dicta el antiguo libro de la Biblia, Eclesiastes. Otro ejemplo es la salida de Adán y Eva del Edén, donde previo a la salida del jardín también había una historia, la cual, ante la ingesta del fruto prohibido por Dios, tuvo un final, pero acompañado de un inicio. Desde allí, el hombre, por haberse topado con el pecado original, fue condenado a la separación de la presencia de Dios, como también a la muerte física y espiritual. En esto se connotan, tres características de la catástrofe: final, aislamiento, muerte. Dicho final, bueno o malo, conllevó a otra historia. Por una parte, se hizo posible creer en Dios, en que Dios llevará la inmortalidad y la vida eterna al hombre, según dicta Moisés 1:39. Mientras que por otra parte, mientras eso sucede, el hombre ha de aprender a labrar la tierra y dominar sobre todo ser viviente. Dicha historia, la historia del paraíso, concluye ante la caída del hombre en pecado. Fuera del discurso de la teología, se menciona el final de la humanidad en relación con el capitalismo, secundario a diferentes motivos, entre ellos el daño al medio ambiente, donde la construcción de infraestructuras y el urbanismo salvaje destruyen la naturaleza,
lo que provoca la pérdida de biodiversidad y paisajes naturales. La humanidad encontrará su final cuando no haya más recursos que explotar, suscitando la muerte y el fin. Otra característica de lo catastrófico es que fractura el lazo social, como en el aislamiento. El capitalismo promueve un estilo de vida individualista ante el consumo, fomentando valores como la competencia, la propiedad privada, el hedonismo y el culto superficial. Teniendo en cuenta lo anterior, aunque se suele ubicar las catástrofes como algo relacionado con la naturaleza, como pueden ser las inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, etcétera, de las cuales, como sugiere Colette Soler, se podría pensar que surgen de lo más real de lo real, sin sentido, sin gran otro, fuera de la hipótesis creciente de la responsabilidad humana sobre los elementos de la naturaleza. También existen las llamadas catástrofes técnicas, como la de Chernobyl, la cual tuvo lugar el 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania. Allí, uno de los radiadores explotó durante una prueba de seguridad. Esto ocasionado por una combinación entre negligencias y defectos en el reactor. La nube radioactiva generada en este evento contaminó un área de 142.000 kilómetros cuadrados en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Causó la muerte de 31 personas y se expusieron altos niveles de radiación a más de 6.000 personas en labores de limpieza y extinción de incendios. De lo anterior, se produjeron cáncer de tiroides, leucemia, cataratas, mutaciones, depresión, pérdidas económicas y miles de personas tuvieron que abandonar sus hogares. A este evento lo llamaron un accidente, palabra que es sinónimo de catástrofe, ya que proviene del latín accident, que es el presente participio del verbo accidere, que significa suceder. Accidere está formado por ad y cadere, que significa caerse. Una vez más aparece la caída, por ende fue una catástrofe. Suscita implicaciones físicas, económicas y mentales ante él, también sinónimo de catástrofe, desastre provocado. Como se logra evidenciar en los anteriores casos, dicho tipo de evento aparecen y desbordan por el espanto, el cual se puede entender al relacionarlo con el de caída, algo que no se sostiene más. Por ejemplo, cuando un terremoto hace venir abajo los edificios o casas, ese es el espanto, el cual no podemos hacerlo sinónimo del miedo o la angustia, ya que estos sí cumplen función de organización. Por ello, ha de tenerse en cuenta los sinónimos cataclismo, hecatombe, desgracia, desastre, siniestro, calamidad, destrucción. Por ejemplo, este último, desastre, se entiende como un evento contrario molesto, fatal, que, al destruir proyectos y arruinar esperanzas, equivale a daño, genera un deterioro tras una causa violenta, daño, pérdida y ruina. El desastre es realmente una molestia. Desastre designa un evento con consecuencias particularmente graves, incluso irreparables, y el estado resultante. En conclusión, una catástrofe, más allá de ser simplemente un evento negativo o destructivo, es un acontecimiento que altera profundamente la normalidad y las estructuras de sentido preexistentes. Las catástrofes no solo se manifiestan como eventos naturales, como en terremotos o accidentes, sino también como experiencias psicológicas y sociales que desbordan al individuo y a la sociedad, obligando a enfrentar lo inesperado, lo incontrolable y lo real. Este tipo de eventos generan una ruptura profunda en la subjetividad y en las relaciones sociales, revelando los límites del ser humano y su fragilidad frente a la muerte y la destrucción. La catástrofe, por lo tanto, puede desencadenar un proceso de reconfiguración psíquica y existencial, llevando a decisiones profundas sobre la vida y la muerte de la condición humana. Segundo, la hospitalidad violenta en el espacio hospitalario. Lo que se gana de un lado se pierde de otro. En términos de hospitalidad, el término hospitalidad evoca en principio una idea de apertura, acogida y cuidado sin reservas. Sin embargo, en la práctica médica la hospitalidad está lejos de ser incondicional. La demanda social, médica y familiar es clara. Tienes que vivir. Allí, en muchas ocasiones, conlleva al niño enfermo a quedar atrapado en una situación donde esta exigencia puede ser vista como una sobrecarga que, en algunos casos, le lleva a experimentar la vida de una forma completamente ajena a su ser. La demanda social y médica de estar sano no siempre toma en cuenta las dimensiones subjetivas y emocionales de la persona que está siendo tratada. Este imperativo de vivir no solo es una demanda externa, sino también una presión interna que puede llevar a que el niño y su familia
se sometan completamente a la idea de la cura sin cuestionar el costo que este proceso puede tener para su psique. En la hospitalización se juega el recibir al otro junto a la posibilidad de que este otro sea a sí mismo. Es un acto que involucra como mínimo a dos, donde se supone que la hospitalidad se brinda sin mirar a quién. Sin embargo, esto no es del todo cierto, lo llamado incondicionalmente. Se crearon en múltiples culturas las llamadas leyes de hospitalidad, poniendo en cuestión la incondicionalidad. Dichas leyes aparecen en las sociedades primitivas desde las tablas mesopotámicas hasta la Grecia antigua, así como también en China y en culturas pre-incaicas. La ley de hospitalidad dicta que el extranjero sea recibido como un rey. Esta inscripción primitiva, una inscripción primitiva, pero en tal inscripción, el mendigo puede llegar a prevalecer sobre el amo. De allí que dicho huésped pueda ser enemigo. El filósofo Derrida propuso que el extranjero alienta el fantasma donde el que viene a desposeerte de tu propia casa, te seduce y toma tus bienes. Así, Derrida articuló la hospitalidad incondicional con el parricidio. Mientras que el padre es el anfitrión de la casa, el extranjero, a partir del momento en que la puerta le es abierta, tiene todos los derechos, incluyendo tomar el lugar de amo de la casa. Un ejemplo de lo anterior son los múltiples migrantes y el fantasma colectivo sobre el extranjero como el que viene a dañar, atentar o quitar. En el contexto hospitalario, en los pasillos se puede escuchar decir por diversos profesionales asistenciales o administrativos, abro comillas, que ni crea que esto es un hotel, es un hospital y aquí tiene que hacer lo que se diga. La palabra hospital proviene del latín hospitalis, que significa relativo al huésped, u hospitalario. Hospitale significa casa de huéspedes, donde huésped proviene de la palabra hostis, que significa a la vez huésped y enemigo. Entonces, hospitalidad y hostilidad comparten una raíz en la lengua. Por ello, la tal hospitalidad incondicional será adepta a una persona o una idea sin limitación o condición alguna, se convierte en un problema. No habría un límite, cuestionaría radicalmente las reglas del lazo social concebido en el intercambio y la reciprocidad. La psicoanalista Nedu Formantel comenta, yo te invito y a cambio tú me ofreces al menos tu identidad y tu lugar de origen. Luego vemos qué otra cosa nos interesa intercambiar. Es a partir del siglo XIV que se involucró tanto a las iglesias como hospitales públicos en la determinación de las leyes hacia los huéspedes, donde la pregunta fue, ¿qué será demandado como mínimo a un mendigo, a un transeúnte, a un refugiado, a un herido? Esto como estrategia para poner límite a la posibilidad de que el otro se apodere de lo de uno. ¿A quién se va a abrir la puerta y según qué escenario? ¿Cómo podrá garantizarse y protegerse el que reciba al extranjero contra la violencia eventual del recién llegado? Al tener en cuenta dichas leyes, se evidencia la presencia de una contradicción, donde la hospitalidad incondicional ya no lo es, sale de su ética de sin importar a quién y sin demandar al otro, pasa de lo incondicional a lo condicional, con reglas, derechos y obligaciones. Así, toda forma de hospitalidad condicionada se puede considerar una forma de violencia. ¿Con qué derecho pedirle al otro que renuncie y adopte nuestras costumbres? Entonces, al ubicarlo en el contexto del tratamiento médico, el de la hospitalización, al demandarle al otro que se entrega a un espacio hospitalario, un espacio común, es ya una forma de violencia. Hannah Arendt, filósofa e historiadora estadounidense, refirió que las personas desplazadas, exiliadas, tienen dos nostalgias en común, su lengua y la muerte. Aún es lo llamado hospitalidad. Debemos pensar esa llamada violencia en cuanto al espacio como obra común, lo humano, la arquitectura y el lenguaje. Al invitar a alguien a un espacio, un lugar, donde no se cuenta con conocimiento de su lengua, su identidad con sus propias y únicas características, así como entregar el cuerpo a disposición del otro, puede llevarlo a intentar violentar dicho espacio, pues allí, donde cree ser recibido, en realidad se topa con ser víctima de violencia, construyéndose de fondo una batalla. A modo de ejemplo, se evidencian casos donde niños o cuidadores arremeten contra el personal asistencial, pueden agredir física o verbalmente, presentar demandas, hablar peyorativamente sobre ellos con terceros, etc. En dichos casos, los niños responden en contra de la demanda de ser pacientes. Y es que en cuanto a pacientes pediátricos, cabe pensar lo siguiente, no es igual un acto con A mayúscula que una acción. En el acto hay una implicación subjetiva. Un ejemplo de esto podría ser la firma de consentimientos informados. Existen quienes firman sin siquiera leerlos o entenderlos. Allí hay una acción.
Ahora bien, si un niño ni siquiera cuente con este tipo de documentos que intentan ser explicativos, ¿con qué derecho le pedimos que renuncie a sus costumbres y adopte las nuestras? Con que quien decide es el cuidador principal, padre o madre, quien también, pese a contar con dicho documento, e igual que el niño, no logrará dimensionar lo que sucederá hasta que lo transite. Abro comillas, toda decisión importante se expone atrevidamente a la catástrofe, arriesgándolo todo por todos, como el paso del Rubicón, que consiste en ir a la meta, al final bordeando el abismo. Eh, Voy a adelantar una parte. Así nos encontramos con cómo la hospitalización puede ser, pese a la intención de hospitalidad, se encuentra con condiciones que podrían ser consideradas violentas y están acompañadas de una limitación para entender la severidad del mismo, así como las catástrofes naturales, en las cuales, pese a las advertencias de las prevenciones tomadas y medidas acatadas, generan un espanto, una pérdida o una caída cuando sucede. El niño durante el trasplante de médula ósea debe aceptar la toma de exámenes, inyecciones, canalizaciones, toma de muestras, ser despertado en la noche cada 2 horas para tomas de signos, ingerir múltiples medicamentos, aceptar la comida preparada por el hospital, tener prohibido salir de su habitación por más de un mes, se le prohíbe recibir visitas, etc. Esto acompañado de un cuidador, donde la tendencia es que suele ser la madre, de quien no sabemos en qué lugar ubica a su hijo, como objeto de amor, deseo, goce. Ella también cursa con sus propias subjetividades, angustia, temor, esperanza, desesperanza, inhibición, llevándola a hacer con eso. Existen casos donde el temor les hace hablar encima del niño sobre la muerte, el deterioro, los terribles síntomas y el dolor. En otras, la tristeza las inhibe y los niños asumen la posición de cuidar de ellas, se muestran fuertes y toleran grandes umbrales del dolor con el fin de no preocuparla. Un ejemplo más, donde las madres se muestran demandantes y autoritarias culpando al niño cuando éste responde con rechazo o desinterés por adherirse al tratamiento. El hacerlo sentir culpables es su bandera. Por consiguiente, hagamos la siguiente pregunta. Durante la hospitalización, ¿a quién le pertenece el cuerpo del niño? Claro está, el niño no es solo una víctima, el niño cuenta con su propia subjetividad y en ello algo de él se implica. Los pequeños pacientes se enfrentan a un régimen de control absoluto, donde su cuerpo es sometido a múltiples pruebas y tratamientos sin espacio para la negociación. En este sentido, se puede pensar que la hospitalización en el trasplante de médula es una forma de violencia. La hospitalidad que se les ofrece a los niños no es un espacio abierto, sino un espacio controlado donde todo está normado, desde el contacto físico hasta los tiempos de descanso, pasando por la alimentación y la prohibición. Aquí la pregunta que surge es, ¿realmente el niño es recibido en un espacio que respeta su identidad, su subjetividad, o está siendo invadido por un sistema que lo despoja de sus características y lo somete a la maquinaria médica? Por ende, al menos la hospitalización en trasplante de médula ósea puede ser considerada también una catástrofe. Entonces voy a avanzar aquí. Entonces, en el trasplante de órganos también se juega el objeto que viene del otro, objeto que predispone a la fantasía de lo que viene y se tendrá del otro. Hay una lesión corporal, pero también el hecho de que algo ajeno queda retenido dentro. La angustia ante la recepción de un extraño órgano que puede provenir de un familiar, les hace creer que perderán su autonomía y serán atrapados en un tipo de simbiosis. Una autonomía que está en curso, me refiero al cuerpo y lo psíquico, puesto que estos niños son de todas las edades, así que el desarrollo psicosexual está en curso, potenciando a posibles regresiones. Pueden perder el poco o mucho sentimiento de sí, logrado por medio de la identificación con los padres u otros. En algunos casos, estos padres han sido convertidos en objetos y partes del yo, han abandonado de a poco esta identificación para comprobar que pueden ser otros, teniéndose que reencontrar a la demanda e ideales de ellos. Lo que estaba en el exterior de ellos retorna súbitamente dentro. Por ejemplo, cuando el donante es el padre y cuenta con antecedentes de violencia hacia la mujer o el niño, los receptores han mencionado frases como
No quiero que él sea mi donante. Me da miedo convertirme en alguien como él, agresivo, tomatrago y grosero. El niño se topa con el temor de qué quedará de sí, de su ser. En cuanto a donantes desconocidos, el temor es menor, casi escaso sobre la recepción celular. Se integra con mayor facilidad, ya que al ser un desconocido se puede investir el órgano fantasmáticamente sin realidad de experiencia con la cual poner a prueba la investidura. Un ejemplo es el de una niña procedente del Chocó de 7 años que dijo, mi donante será una alemana. Entonces, cuando me vuelva a crecer el pelo, puede que se vuelva mono y hasta pueda hablar alemán. Allí se recubre el órgano con la identificación de un ideal, donde más bien esta construcción fantasmática mantiene al sujeto atrapado en un constante anhelo de cumplir con una imagen, que tal vez pueda nunca ser completamente lograda. Así, pues, la estructura psíquica se transforma. El posible yo constituido hasta dicho momento puede perderse, encontrar nuevas delimitaciones. También se sabe que el yo no es estable, es permeable. Por consiguiente, hay que prestar atención a los mecanismos de identificación afincados a la estructura significante de la lengua. Para concluir, entonces, el trasplante de médula ósea se puede ubicar como una catástrofe. Primero, por la irrupción abrupta de la vida del niño, quien pasó de ser un niño sano a un paciente sometido a tratamientos invasivos. Segundo, por el giro que toma su vida. Tercero, ante la muerte temporal de su médula original, que implica un riesgo de rechazo o fallo de injerto y muerte. Cuarto, el hecho de que el niño no solo lucha contra una enfermedad grave, sino que también se enfrenta a un dolor profundo por la pérdida en su entorno familiar y social ante el proceso de aislamiento hospitalario y la constante intervención médica que generan una sensación de distanciamiento, de ruptura con lo habitual y lo esperado de la vida cotidiana. Quinto, el trauma y el olvido imposible. El niño aislado y enfrentado a un dolor físico y emocional devastador experimenta una especie de ruptura con el mundo tal y como lo conocía. Es una catástrofe, es una catástrofe, sea que se cumpla con la cura o no. Bueno, muchas gracias a los tres por compartir sus trabajos esta mañana. Damos entonces un espacio, pues estamos un poco atrasados, Julio, no sé qué tiempo dedicamos a la discusión. Bueno, comencemos y ahí vamos bien. Eh, bueno, yo quisiera, bueno, doy primero la palabra al público y luego quisiera hacerles unos comentarios a los trabajos. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Juan José. Buenos días, muchas gracias a los tres por su presentación. Es muy chévere contar pues con otras voces y con los trabajos pues de quienes nos visitan. Un par de cosas que destaco pues en principio como un asunto común, no solamente los trabajos alrededor del cuerpo, sino que los tres también nos han presentado una dimensión metodológica que me parece interesante empezar a ubicar, y en esa dimensión metodológica hay algo que destaco mucho, y es cómo los tres desde sus trabajos posibilitan justamente extraer ese elemento propio de la singularidad, que es justamente lo que a nosotros nos interesa, y me parece muy chévere pues como poderlo escuchar de ustedes. Muy particularmente para Felipe, entiendo que la investigación va, digamos, como a la mitad, como iniciando. Quizá un par de cosas que podrían servirte para el trabajo. Por un lado, a propósito de la cuestión de la catástrofe, que me parece que lo resaltas muy bien, tiene que ver con eso, que para un sujeto que se atraviesa por el procedimiento en el cuerpo y por la experiencia de la hospitalización, justamente experimentado como lo insoportable y como lo catastrófico para un sujeto. Me hiciste pensar cuando evocabas la catástrofe, por ejemplo, de Chernóbil, el trabajo de Svetlana Alexievich de Voces de Chernóbil. No sé si lo has leído, pero es muy interesante, sobre todo pues, al principio,
Yo no lo he leído completo todavía, creo que leo una página cada mes porque es muy doloroso, pero hay un par de cosas allí muy interesantes. Como ella destaca, se trata de alrededor del 70% del suelo de Ucrania, de Bielorrusia, porque la catástrofe es en Bielorrusia, que ya no es cultivable, de alrededor del 70% de la población de Bielorrusia con cáncer y de todo lo que se desprende justamente de este asunto. Es tremendo. Lo segundo, a propósito de la cuestión de la hospitalidad, me venían a la cabeza un par de cosas. Uno es el tratamiento que hace Freud en el malestar en la cultura, a propósito del mandamiento de amar al prójimo. Me parece que ese apartado es muy bello, pues justamente por la imposibilidad que esto implica. Y lo segundo y tercero, dos conceptos que en Freud son muy importantes para pensar esa cuestión. Uno es el Nebenmensch, y el otro es el concepto mismo de un Heimlich. Y justamente porque con estos hay una dimensión, digamos, paradójica que se juega entre lo que es próximo y lo que es completamente ajeno, insoportable, y objeto de todo odio, pues digámoslo un poco en esos términos. Para, digamos, ahondar un poquito como en esa dimensión de la hospitalidad que en tu trabajo es importante. Y la última cosita a propósito de la cuestión del acto, eh, con eh, digamos, la metáfora del paso del Rubicón, hay un detalle que me parece que es muy importante destacar, y es precisamente cómo el límite que ahí se franquea no es un límite jugado en lo real. Y me parece que es muy interesante, pues porque finalmente, pues me parece que Lacan lo destaca muy bien, es que el Rubicón es un hilito de agua, o sea, el Rubicón es un río pichurria que uno podría, digamos, atravesar caminando sin mojar de las rodillas, ¿cierto? Pero cómo atravesarlo supone atravesar la ley. Y ese asunto me parece que es importante también en tu trabajo, eh, perseguirlo. Muchas gracias. No sé. Hola, muchas gracias a los tres, muy interesante escucharlos. Ana, ¿te llamas Ana, cierto? Como que me quedé preguntándome a partir de tu trabajo que me pareció muy interesante, unas cosas con estos significantes que tú traes, que son policía de la alimentación, psicólogo vigilante, eh, y que además son personas, bueno, no sé, es lo que yo alcanzo como a leer ahí, que están muy ante la mirada del otro, como ante el juicio de, por ejemplo, este juicio de, no, si la atropella un carro, el carro se daña, ¿cierto? Bueno, pero entonces eso me genera la pregunta de qué efectos tiene esa posición del psicólogo vigilante, de la policía de la alimentación en la transferencia. Porque, bueno, digamos que tu pregunta, si la entiendo bien, o tu investigación va a si esa es la demanda como de la institución, del hospital, pero qué hacer tú ahí, ¿cierto? ¿Qué posición asumir? Que creo que no va en la vía del psicólogo vigilante. Pero estando todo eso ahí, ¿cómo opera eso en la transferencia? Y que además me pregunto, ¿cómo qué deseo lee un sujeto en un psicólogo que se le presenta así como evaluador? Es esa mi pregunta. Yo quisiera tomarme la palabra un segundito, enseguida ya te doy la palabra. Bueno, nuevamente muchas gracias a los tres. Considero que son tres temas muy interesantes, que ponen pues de relieve la cuestión del cuerpo en psicoanálisis. Quería hacerles como quizá un par de comentarios y unas preguntas. Ana, me parece muy interesante ese trabajo que haces, pues como desligando o más bien como cómo se relaciona lo psíquico con la cuestión médica y orgánica, pero a la vez cómo se distancian. Si entendí, tu pregunta es cuál es el lugar del psicólogo, ¿cierto?
¿Y cuál es el lugar del psicólogo en un contexto de demanda médica, de discurso médico, en el cual se trata de una enfermedad, lo cual implica una desresponsabilizar el sujeto, ¿cierto? Se trata del organismo y de hecho la obesidad es un problema médico por las comorbilidades, en el cual no se tiene en cuenta tú lo dijiste, ni la dimensión imaginaria ni la dimensión simbólica del cuerpo. Y entonces, sí entiendo pues como la vía que tú pretendes trazar está en la perspectiva de escuchar un sujeto y retomar estas otras dimensiones del cuerpo que están en juego pues en la obesidad, lo imaginario, lo simbólico, lo real, pues la cuestión del goce que tú la ubicas en este caso, la relación con el otro, etcétera. Entonces digamos que ese trabajo, pues como trazar esa vía, me parece muy interesante. La pregunta que quería hacerte es por la metodología, pues como cuál es la metodología de tu investigación, cómo vas a llevar a cabo la cuestión para dar lugar a la respuesta a la pregunta de cuál es el lugar del psicólogo. Eso te quería comentar. Felipe, digamos que tengo como varias cositas que estoy pensando y es, a ver, la primera cuestión que quería preguntarte es ¿qué pretende tu investigación? Que de alguna manera tú haces una descripción, pero no sé si podrías ubicarnos la pregunta de investigación, o sea, ¿qué pretende tu investigación un poco más allá de esta descripción minuciosa pues que haces? Otra cuestión que yo me estaba preguntando es si tú supones de entrada que esto es algo catastrófico, si eso no es más bien una pregunta, ¿cierto? Porque habrá que ver para cada cual qué significa el atravesar por un diagnóstico como estos y por un procedimiento como el del trasplante de médula, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, pues como rescatar que justamente se trata de lo que cada niño hace con la cuestión de la cura, de la enfermedad, con su cuerpo, con la muerte, como intentando ubicar quizá un asunto, cernir lo propiamente psicoanalítico de tu investigación. Bueno, eso les quería comentar. Sí, tú. Ella tenía la mano levantada hace rato y luego Hola, Julio. buenos días. Bueno, muchas gracias. Yo llegué un poquito tardecito, estábamos en la otra sala, que uno no sabe ni en qué sala estar porque todo está muy interesante. Entonces, bueno, pero quería escuchar a Felipe. Felipe, yo tengo pues un tiempo de trabajar en oncología pediátrica y en los últimos años he venido como trabajando el tema de la escucha para los pacientes que son candidatos a trasplante de médula ósea en la ciudad de Pereira. Recordemos que en Colombia el tema o la posibilidad de trasplante de médula ósea en oncología pediátrica, independientemente del diagnóstico o del pronóstico de la enfermedad, ha sido contemplado como algo así como la última posibilidad en el proceso de tratamiento y no es el primer encuentro con el hospitalario, sino que usualmente son niños, bien sea por leucemias mieloides, linfoides, que son las que más comúnmente requieren un trasplante o son candidatos a trasplante. Usualmente son como la posibilidad después de muchos años de tratamiento o exposición a radio a quimioterapia. Esto lo digo en los últimos años, independientemente de que en otros países el trasplante de médula ósea es la primera opción para los pacientes en unidades de oncología. ¿Qué va a pasar? Que en Colombia tenemos la posibilidad de que los chicos, de hecho a las familias no se les pregunta por la posibilidad del trasplante, sino que hay un médico que llega, un oncólogo pediátrico que usualmente dice, tú eres candidato a trasplante, ¿sí? De hecho, no se les pregunta primero si están interesados en la opción del trasplante, ¿cierto? Es como que ya el contexto, la institucionalidad plantea que ya eres candidato. Cuando eres candidato, además te dicen, tu donante es quien tenga mayor porcentaje de compatibilidad con el paciente, ¿cierto? Que en este caso, lo que he venido encontrando un poco, como en las entrevistas preliminares que se hacen porque hay como tres momentos, ¿cierto, Felipe? Que es el momento en que tú entrevistas antes de ser trasplantado,
el momento durante el proceso y todo lo que viene detrás de un trasplante, el tiempo que se va a tomar, que es lo que tú bien has descrito, de lo que implican los procesos de hospitalización. Entonces, usualmente estamos atravesados o los niños están atravesados por un porcentaje de compatibilidad en torno a quién puede ser el donante, que la oncología nos ha dicho que el donante usualmente es un hermano, ¿cierto? Que ese porcentaje de compatibilidad no es cercano a los padres, usualmente los padres tenemos un porcentaje muy bajo y son los hermanos los donantes. Pero creo que hay una pregunta interesante en lo que plantea Juliana también, y es ¿qué es lo catastrófico? En el sentido en que yo también he empezado a encontrar en las entrevistas que casi que se vuelve como la última posibilidad de sobrevivencia, ¿cierto? En el tratamiento hacia lo que podríamos llamar pues como la cura, pero también es el tema de poderse preguntar qué se trasplanta, ¿cierto? También, porque tú lo planteabas muy bonito y es cuando dices, en un trasplante de órganos tú no conoces el donante, no sabes quién es, en un trasplante de médula ósea tú conoces quién es, conoces sus características y le pregunto muchas veces a mis pacientes, hacemos una práctica sobre eso y los cuidadores, y es qué es lo que se trasplanta, ¿cierto? Porque no solamente es el trasplante de una médula, sino entonces ahí es donde empieza esa caracterización de lo que tú decías ahorita, un padre agresivo, un hermano, unas características que hay allí. Y también me parece que hay una pregunta muy interesante que se podría trabajar también en términos de qué se demanda o qué demanda el otro, que es el donante, ante el paciente, ¿cierto? Cuando casi que todo se lo debo, porque entonces hay un discurso que transita en la familia en torno a, es que gracias a tu hermano, tú has sobrevivido, ¿cierto? Ya no eres un paciente oncológico, eres un sobreviviente de cáncer infantil o en la adolescencia. Entonces creo que son cosas muy interesantes para trabajar. Yo te invitaría a que en algún momento podemos hablar, porque este año se va a hacer el Encuentro Nacional de Oncología Pediátrica en la ciudad de Cali, que también lo plantea la Fundación Poema, y van a tener un trabajo muy bonito sobre los niños con trasplante de médula ósea, que me parece muy interesante que ese tema esté aquí sobre la mesa en este Encuentro Nacional de Posgrados, porque siento que nosotros nos estamos adentrando en ello y como lo decía, si en medicina es un tema nuevo en términos de los protocolos y los tiempos que hoy un paciente transita para llegar a un trasplante en otros países, vamos a encontrar que el trasplante es la primera opción, ¿cierto? Dentro de lo que implica el tratamiento. Para nosotros en Colombia, por el sistema de salud, es la última opción, porque son los costos, sabemos los costos que implica un trasplante de médula ósea en nuestro país. Entonces creo que hay muchas cosas por trabajar, pero me uno mucho también a lo que plantea Juliana, porque me gusta a mí hacernos esa pregunta sobre qué hay en cada familia, en cada discurso, también en lo que plantea una madre, en ese deseo también de qué es lo que queremos allí, y entendiendo que hay niños trasplantados que no sobreviven, ¿cierto? Que también fallecen en el proceso del primer año, y todos los momentos o el detenimiento del tiempo mientras un niño está hospitalizado, ¿no? Que es un tiempo de muchos meses y cuando regresa pues a su contexto, ¿cierto? Hay un montón de cosas ahí por trabajar que me encanta que nuestros posgrados en psicoanálisis estén también preguntando por eso en los contextos hospitalarios. Muchas gracias. Yo iba a decir algo. De último, la anfitrión. Hola, buenos días. Busco ser muy breve y la inquietud es más para Daniel. Como Daniel nombró, hasta donde yo entendí, a partir de las entrevistas, como el énfasis en lo que escuchas de más allá del principio del placer. Y entonces la pregunta inicial es, pues si hasta ahora te topas con algo más acá del principio del placer. Y la segunda inquietud es, como nombraste también, que te parecía en esto que vas ubicando, que no había como división subjetiva. Eso me llevó a una cosa que desde hace rato me inquieta, primero porque me gusta mucho el ciclismo, lo practico, y tercero, porque la noticia fue de hace ya unos cuantos años,
y en prensa aparecía que unos ciclistas nuestros muy exitosos, luego de retirarse del ciclismo, pasaron a ser consumidores, otros decían que adictos a distintas cosas, y después se hicieron ciclistas por Jesucristo. Y la inquietud que me queda, para resumirla, es si te toparás o te has topado con algo que podría ser, qué función de posible anudamiento podría tener el ciclismo. ¿Sí? Eso. No, quería simplemente aunarme al señalamiento de Juliana en el trabajo de Felipe, y espero que esto lo tomes más con hospitalidad que con hostilidad. Creo que hay que tener cierto cuidado en la metodología de no, digamos, entrar prejuiciado respecto al discurso médico, ¿sí? Porque, digamos, todo este trabajo filológico que en cierta medida hiciste, que me pareció muy interesante, no da por sentado que, aunque el tratamiento per se puede ser agresivo, porque hay que sacar toda la sangre, volverse la pena, hacer casi que una quimio, volver a poner inmunosuprimirlos, etcétera, habría que ver en el uno por uno cómo toman eso, ¿cierto? Entonces creo que la generalización de que el discurso médico y la institución hospitalaria es per se hostil, habría que ponderarlo en el uno por uno, ¿sí? Es una sugerencia muy hospitalaria. En ese sentido hay una noción que podría pensar si es la noción de la elección. Bueno. Bueno, no, muchas gracias por la retroalimentación. Creo que de eso se trata, ¿no? Pues obviamente de que se pueda nutrir lo que se viene construyendo, porque es eso, es una construcción. Bueno, entonces, ¿qué pretende la investigación? Este término de catástrofe me lo topo en una reunión. Entonces, cuando estamos con el personal administrativo, lo que nos dicen es que las enfermedades catastróficas pasaron a ser denominadas como enfermedades de alto costo. Ahí empieza como significante lo catastrófico. ¿En qué sentido? ¿Qué es catastrófico para cada quien y para qué otro? ¿No? Porque para un sistema de salud es representación económica. Para el hospital es estancia en el hospital. Al hospital le conviene es el girocama, ¿sí? Entonces es que un paciente ingrese, pero que salga rápido para que ingrese otro, ¿sí? Entonces ahí con el hospital. Referente a lo médico, aquí viene, por eso me parece tan importante lo que mencionó de caída, porque de alguna u otra forma el médico, digámoslo, se prepara y estudia para, ya sea para curar o cuidar, ¿sí? Lastimosamente el de cuidar se deja un poco de lado, entonces se queda más en lo de curar, y el trasplante de médula ósea me atrevería a decir de alguna forma, que estoy dando un dato obviamente no oficial, pero de 10 fallecen 8 o 9, al menos al plazo de 5 años, ¿sí? Entonces, estamos encontrándonos con un tratamiento que es muy, muy difícil, que está en innovación. Claro, hay pacientes que sobreviven y llevan una vida, digamos, estudian, trabajan, después tienen hijos, etcétera, ¿sí? Pero en cantidad son menor. ¿Por qué? Porque puede presentar nuevamente una recaída, ¿sí? Porque ni siquiera llega al egreso. Hay algo que se llama enfermedad de injerto contra huésped, y entonces es cuando las células que ingresaron atacan a las que están del receptor, y esto genera un montón de deterioros en el cuerpo. Entonces, con ello, a lo que voy es que, digamos, de alguna u otra forma, cuando coloco la palabra catástrofe, es catastrófico para quién. Bien, hay una de las preguntas, ¿sí? El tratamiento como tal. Lo ubico con el trasplante de médula ósea porque
al retirar la médula, entonces, y en ese requerir del aislamiento, un paciente está en hospitalización al menos 40 días mínimo, pero después no tiene que regresar, o sea, regresa a casa, pero lo que nos hemos ido encontrando es que se llevan el hospital para la casa, entonces no salen de la casa, llegan y se hospitalizan en casa. ¿Sí? Y el aislamiento también es otra de las características, digamos, de eso de la catástrofe, pero sobre todo, aquí lo que pasa es que la vida ya no vuelve a ser la misma, y eso pasa después de un evento catastrófico, ¿sí? Eso es una gran característica. ¿Por qué? Porque la vida no vuelve a ser lo mismo, porque se persigue la idea de que va a recaer la persona. Como lo decían hace un momento, una cosa es que se presente una enfermedad y diga, ya se curó. Pero en el cáncer o en las enfermedades hematológicas, por ejemplo, en las hematológicas, es una enfermedad que nos ha acompañado desde mucho tiempo. Y en el cáncer, el trasplante aquí se ofrece después de 3 líneas de tratamiento, después de una recaída, no es una primera línea de intervención. Por ende, siempre está el pensamiento persecutorio de cuándo voy a recaer, cuándo va a volver a aparecer la enfermedad, que eso amerita otro trabajo, ¿sí? Por eso en la catástrofe uno no hace con la persona mientras está derrumbando el edificio. Es después de que se derrumbó el edificio, surge el espanto, y después del espanto, en ese momento se comienza a trabajar con la persona para mirar cómo cambia, es decir, cuál fue el giro que dio su vida. Entonces lo que intento con esta investigación también, que va con lo catastrófico, entonces va lo catastrófico para quién, ¿cierto? Y qué demanda quién a quién. ¿Qué es lo que se está demandando dentro de la hospitalización? Entonces, digamos, eso por una parte. Yo creo que esa como que abarcó todas, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, ¿me recuerdas tu nombre? ¿Me recuerdas tu nombre? ¿Cómo? Daniela. Bueno, para responder tu pregunta, yo centro mucho parte del trabajo en el tema de la demanda, porque personalmente es algo que conflictúa al inicio. Y es decir, a quién le hago caso, qué escucho, qué hago. Yo marco el número de las sesiones que digo, bueno, son 2 sesiones, pensémonos qué hacer en estas 2 sesiones, o sea, qué puedo hacer yo en estas 2 sesiones, y eso que puedo decir que 2 sesiones es un lujo, ¿sí? Porque realmente muy pocos pacientes pude ver 2 veces. Pero entonces ahí es donde yo hago el hincapié a la importancia de esa escucha y de poder a través de esa escucha hacer por lo menos una primera evaluación clínica, porque realmente en este tipo de dispositivos casi no se hace. O sea, como te digo, si uno sigue la demanda, va a ser hablar de qué comes, qué no comes, entonces pues se pierde el sujeto allí. Pero si uno realmente escucha lo que traen estas personas, esto que traje es de una sola sesión. Y lo que yo propongo es, bueno, si tenemos en cuenta estos 4 elementos y lo vemos, algo nos puede decir de este sujeto y frente a esto podemos hacer una devolución. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues yo no di el aval, ¿sí? ¿Me entiendes? Porque hay en juego una cuestión de que el cuerpo ha logrado anudar en esta mujer algo y que si lo quitamos, muy probablemente vuelva a ser pasaje al acto, ¿me entiendes? Entonces, al decirle a la persona, ven, ¿qué te parece si más bien vamos a tener 5 sesiones y después de 5 sesiones hablamos de esto? ¿Sí? O por ponerlo como un poco de requisito, pero más que todo en la medida de que si el otro se aliena a mi demanda y ahí lo toco, porque pues se vuelve entonces mi demanda, ¿no? Quiero que comas bien, quiero que hagas esto, quiero que haga lo otro. Entonces, como también para que la persona ponga algo de su deseo allí, es decir, por lo menos que se mueva 5 sesiones a ver qué pasa, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa en esas sesiones? No lo sé porque pues esto es clínica del 1 a 1, ¿sí? Y habrán pacientes, tuve otra paciente en el cual tocamos un tema alrededor de la carne y esta mujer después dijo, no, yo no quiero eso. Y ella entró, fue consciente, digamos, que había un proceso alrededor del duelo, que es una de las cosas que también tocó ahí. Hay una cuestión alrededor de la pérdida. Y a nivel de cuerpo, pues digamos que la oralidad es una de las formas más primarias de relación con el otro. Yo me cuestiono, por ejemplo, en la obesidad, o sea, en términos de, ¿cómo se dice? Epidemiológicos cada vez es más y yo lo veo como un síntoma de la época, ¿sí? Aunque obesidad ha habido siempre.
pero ahorita ver que la gente come, consume, se desborda alrededor de llenar esa situación y ver la dificultad a nivel de lo simbólico sobre ese cuerpo, es impresionante ver la dificultad de simbolizar eso. Preguntas me quedaron muchísimas más, por ejemplo, alrededor de la obesidad y la maternidad, o sea, porque era un constante ver cómo las mujeres referían que después del embarazo algo pasaba en este cuerpo que no, pues no volvían a hacer lo mismo, ¿sí? Frente a lo de la metodología, no sé si respondí un poquito, pues como los límites del dispositivo frente a hacer algo a nivel de tratamiento, pero que yo creería que de haber la posibilidad de uno seguir el proceso, de que esto realmente, que esa es también la crítica, ¿no? Que si estos programas realmente se montan en un querer saber del sujeto, pues no es mirarlo por partes, sino de que haya realmente una relación interdisciplinar y un diálogo también con otras disciplinas para saber qué se hace en función de este sujeto. Hay programas que sí lo manejan y digamos que ahí podríamos hablar de otro tipo de intervenciones. Creo que todos los compañeros que hemos tenido experiencias en ámbitos hospitalarios hemos estado peleando mucho por devolverles ese lugar de sujeto a esos cuerpos que están en esos hospitales y minimizar un poco la cosificación que se ha dado a través de la enfermedad de estas personas. Creo que casi, sí, todos hemos estado haciendo esa pelea en esas instituciones, que es un reto muy grande, pero que creo que se tiene que seguir haciendo y como decía Lacan, pues hay que estar a la altura pues como de la subjetividad de la época. Bueno, me recuerdas tu nombre, Álvaro, muchas gracias. Bueno, también voy a tratar de ser muy breve. Esta dimensión quizá del más acá del principio del placer en términos de propiamente el ejercicio o la competencia, propiamente en el discurso, es como muy difícil encontrarla por esa lógica del siempre más, como esta condición en el goce de ese cuerpo particular para poder rendir, responderle al otro, tener buenos resultados, etc. Eso de la no división es algo pues, que a nosotros también nos llamó bastante la atención porque un sujeto se sienta y empieza a hablar, yo sufro, llego vuelto nada, pero bien, pues bacano, satisfecho, no le representa como que, ¿y por qué yo hago esto? En lo absoluto. Y el posible anudamiento es algo que en esta etapa posterior que viene del análisis de las entrevistas, digamos, se pretende formalizar, aunque ya en algunos de la parte del material que hay es posible encontrar justamente cómo el ciclismo cumple una función al punto de que en uno de los casos específicos que se nombraba como el hombre biónico, el hombre nuclear, a partir de una serie, pues a mí no me tocó, pero de generaciones anteriores decías que yo veía el hombre nuclear y me quería tirar del segundo piso y si no me coge una tía me tiro porque me creía ese hombre nuclear. Y a partir, digamos, de esta identificación, pues ese hombre comienza a armar su vida, a hacer con la soledad. A partir del ciclismo, por ejemplo, este hombre empezó a ser más organizado, a conseguir cosas en la vida, al punto que nos preguntábamos, por ejemplo, ¿qué será de la vida de este hombre cuando no pueda hacer ciclismo? Porque eso definitivamente anuda cosas, tiene una función. Y bueno, es lo que podría decir porque creo que ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias, Álvaro. Y gracias pues a todos por su interés. Bueno, damos por terminada entonces esta mesa. Como comenzamos tarde, solamente tenemos 5 minuticos de descanso y volvemos para que empecemos la otra mesa, pues más o menos a tiempo.